Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Juan Pablo Bertaza y en un nuevo episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, hablaremos hoy con Dora Poláková, autora y compiladora del equipo de profesores que hicieron realidad, tras 2 años de intenso trabajo y mucho más tiempo de preparación, Moderna Hispanoamericana Literatura, literatura hispanoamericana moderna, una obra que se propuso marcar un antes y un después en la historia del hispanismo checo y acaba de ganar un premio en el concurso de monografías de alta calidad de la Universidad Carolina de Praga. Poláková dice que ni siquiera quiere ponerse a pensar cuántos años le llevó a ella y su equipo de trabajo escribir literatura hispanoamericana moderna, la flamante obra que se atreve a recorrer sus tendencias y autores clave en un impresionante arco temporal que va desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. La propuesta surgió de Carolinum, la editorial de la Universidad Carolina de Praga, que cuenta con una colección de literaturas modernas dirigida no solo al ámbito universitario, sino también al público general. Tengo que confesar que cuando nos lo ofrecen o dicen, a ver, ¿podríais preparar algo así? Yo lo hablo con la profesora Houskova y ella me dice, bueno, Dora, pues suerte, ¿por qué crees que aún no tenemos un libro de literatura hispanoamericana? Porque todos han dicho que no lo querían hacer por imposible. Agrega Poláková que esas palabras casi la hacen entrar en pánico. En efecto, hubo que esperar alrededor de 1 década para que se alinearan los planetas y empezaran a dejar atrás una multitud de hechos que a su turno fueron poniendo en riesgo la realización del libro, desde embarazos y ocupaciones múltiples hasta enfermedades y mudanzas. Luego de diseñar en conjunto un índice general, el plantel de especialistas convocado por Poláková empezó a concretar, mediante 2 intensos años de escritura, ni más ni menos que eso, lo imposible. El equipo es principalmente de aquí, de la Universidad Carolina. Estoy yo, está Anežka Hrvatova, está Juan Sánchez, que aunque es especialista sobre todo en literatura española, se interesa mucho por la poesía. Entonces él dijo, bueno, es un reto, a mí me gustaría hacer algo de la poesía. Después nuestra ex doctoranda, Lucía Núñez, que se ocupó del ensayo porque fue el tema de su tesis doctoral, y nos decíamos, sería magnífico incluir el teatro, porque es un poco un campo que se olvida y en el cual casi no hay tiempo de meterse. De vez en cuando uno dice, pues también Piglia o quien sea tuvo obras de teatro, pero bueno, entonces pensamos de inmediato en Daniel Vázquez de la Universidad de Masaryk en Brno. El desafío era tan grande que incluso en el fragor de la escritura, Poláková llegó a preguntarse varias veces por qué habían aceptado la propuesta, a tal punto que se veía como una especie de Sísifo arrastrando una enorme piedra de la que nunca lograba liberarse. Durante ese tiempo, cuenta Poláková, que consultó decenas de manuales de literatura hispanoamericana, entre ellos algunas ediciones clásicas como la del crítico literario peruano José Miguel Oviedo, que a pesar de contar con grandes tomos y miles de páginas, no lograban clausurar el tema. Y eso, por un lado, es como una pesadilla, pero por otro, al final nos dijimos, pero es un consuelo, porque nadie llega. Aunque tengas un equipo y tengas 5 tomos. O sea, es siempre una selección. Más allá de la impresionante amplitud de temas, épocas y países, el tono más bien ensayístico de la obra logra interesar tanto a los iniciados como a quienes desean empezar a conocer esa literatura tan rica y variada que en los últimos años viene conociendo cierto auge de traducción en República Checa. En ese sentido, Poláková asegura que la idea principal era ni más ni menos que estimular el interés por los libros, un objetivo que esta obra cumple con creces, aun cuando el proceso no haya sido tan lineal ni esquemático como podría suponerse.
somos tan diferentes y además el equipo compuesto de unas individualidades muy fuertes, o sea, no es un equipo que les digas pasa a escribir así, eso, nada de eso. Entonces, al final dijimos que cada uno más o menos lo escriba como él quiera. O sea, por supuesto, teníamos un plan, teníamos nombres que había que incluir, teníamos como un poco las dimensiones, o sea, cada capítulo, no sé, entre 50 a 80 páginas más o menos, pero después realmente cada uno lo hizo un poco a su manera y con su lenguaje y con su tono y su voz personal. En cuanto al título, Dora Poláková afirma que en algún punto, o quizás en todos, es problemático. Lo de literatura en singular, lo de hispanoamericano e incluso lo de moderno. Y también el hecho de haber decidido, junto a su equipo, mostrar algunas tendencias literarias actuales, aun cuando pudiera llegar a faltar cierto distanciamiento crítico. En lo que respecta al siglo XX, la obra le dedica, por supuesto, un lugar central al boom latinoamericano. Y en ese sentido, lo interesante es que, sin poner en duda su enorme trascendencia, Poláková sí critica algunas decisiones que al día de hoy quienes arman los programas escolares de literatura parecen seguir tomando como si no hubiera pasado el tiempo y como si en la actualidad se leyera igual que hace medio siglo. Normalmente los estudiantes en las escuelas secundarias conocen de toda la literatura hispanoamericana un solo libro, que son 100 años de soledad. A mí el libro me encanta, a pesar de haberlo leído ya muchas veces, comentado todavía más, sí que me encanta, pero creo que dárselo a los chicos de 16, 17 años, sin ningún contexto, es casi como un crimen, porque gran parte de ellos no lo terminan de leer y ya tienen como una postura de no, por Dios, ¿qué es eso? O sea, es un poco lo que yo no entiendo. O sea, es como que yo dudo de que alguien lea en la escuela secundaria El Quijote. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué esta hipocresía de decir lo tenéis que leer y no importa que no conozcáis otras cosas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no se lee de García Márquez Crónica de una muerte anunciada? Que les encanta a los chicos. O los cuentos. Yo soy una gran fan del cuento hispanoamericano. ¿Por qué? Entonces, y eso después distorsiona la perspectiva. Entre tanta incertidumbre, Poláková afirma que hubo una certeza que la acompañó durante todo el proceso de elaboración de esta obra. No podía faltar un trabajo acerca del modernismo y la influencia que esa corriente literaria llegó a tener en autores tan disímiles como Jorge Luis Borges y José Martí. Autora también de un volumen sobre el fin de siglo en la prosa de Rubén Darío, Poláková tiene la impresión de que el modernismo despierta y sigue despertando además un interés especial en Chequia. Yo creo que interesa incluso a los estudiantes porque aparte de mi libro hay un libro de cuentos de Darío traducidos por estudiantes que lo coordinó Aneska Jarbatova y es verdad que les sigue pareciendo interesante. En algo, por supuesto, hay cosas que ya están como anticuadas y no sé, puede ser también por el ambiente de Praga donde vives ese fin de siglo, paseando por las calles, tenemos una literatura también interesante y además creo que también en Chequia el final del siglo XIX, principios del XX, es un poco donde se fragua la identidad y las luchas entre esa literatura patriota, nacionalista más bien, y esa literatura cosmopolita, que es un poco lo que les iban reprochando a los modernistas. Tal como adelanta Poláková, otra contribución de literatura hispanoamericana moderna tal vez sea ayudar a combatir algunos clichés, reducciones o estereotipos sobre autores como el propio José Martí, a quien, según su opinión, algunas generaciones veían como el primer comunista cubano. Es uno de los nombres que yo creo que ya no en las generaciones jóvenes, pero en los mayores tiene ese matiz político que yo creo que pobre José Martí de toda la propaganda castrista. O sea, y después uno dice, pues él tendrá algo que ver, el pobre del siglo XIX, él tendrá que ver con esto, y después uno va descubriendo qué gran autor fue.
De hecho, Poláková recuerda que cuando ella era estudiante se organizó en Praga un simposio sobre José Martí, durante el cual 2 críticos literarios de Cuba y 2 cubanos exiliados en Miami discutieron en público a raíz de su obra. Mientras los primeros se lo apropiaban como poeta estatal, los segundos lo exponían como un símbolo de la lucha por la libertad. Estar al frente de este destacado plantel de autores también le permitió a Poláková aprender mucho sobre las nuevas tendencias de la novela hispanoamericana o del universo del teatro, una gran aventura que incluso la llevó a pensar nuevos contenidos para sus clases de literatura hispanoamericana. A su vez, afirma que gracias al contacto con los estudiantes logró comprender cómo a veces factores ajenos a lo literario, como una noticia, un comentario político o una adaptación al cine, pueden despertar interés en determinado libro. En la actualidad nota en Chequia, por ejemplo, cierta fascinación por la literatura colombiana, quizás a partir de series famosas al estilo Narcos, que llegado el caso pueden disparar la curiosidad por obras como El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. Lo curioso es que esta destacada hispanista revela que en realidad deseaba estudiar japonés, aunque el destino le depararía una enorme posibilidad cuando en la década del 90 a su madre le ofrecieron el puesto de agregada cultural en Madrid. Yo tenía 12 años, hicimos las maletas y pasamos 3 años en Madrid. En vez de japonés, a mí me metieron ahí en 7º de GB de entonces. Yo sabía decir, no hablo mucho español, gracias, buenos días, y me acuerdo que en ciencias sociales, naturales, se daban los moluscos. Yo no tenía ni idea que eran perro, o sea, con los moluscos mucho peor. Pero fue una buena escuela, entonces ya se convirtió como en mi destino. Después, cuando volví, estudié en Budějovica, en el Instituto Bilingüe, y después aquí, en la facultad, y yo en la tesis doctoral en realidad me dediqué a la literatura española. Escribí la tesis sobre Torrente Ballester, pero después hubo una plaza vacante de hispanoamericana, entonces cambié de giro. Pero es verdad que me gusta más la hispanoamericana, o sea, es como para mí un mundo mucho más heterogéneo y rico, sin desdeñar a la española, por supuesto, pero la hispanoamericana sí que se ha convertido como en una cosa muy amada y muy querida, y hasta hoy día me encanta dar clases a los chicos. Recuerda Poláková que durante esos 3 años en España viajaban cada fin de semana con el objetivo de visitar lugares del país que por ese entonces los checos no conocían ni en mapas, como Extremadura y Galicia. En cuanto a las lecturas de iniciación, considera que su primer gran descubrimiento fueron los poemas de Pedro Salinas. Lo cierto es que aquel extraño giro del destino que la disuadió de estudiar japonés fue necesario para que ese proyecto casi imposible, que en algún momento la hizo sentir más perdida que en Tokio, saliera finalmente a la luz y ya esté disponible en las librerías checas. Y así llegamos, amigos, al final de este episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra web espanol.radio.cz, en nuestras redes Facebook y X, y nos encontramos la semana que viene en Spotify, YouTube y todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por estar del otro lado.